Padre, en esta hora vamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por este nuevo día que tú nos permites vivir, por este privilegio que nos das a tus hijos de venir libremente a tu casa de oración, Señor, dispuesto nuestro corazón a acercarnos reverentemente a ti, Señor, a estudiar tu palabra y a adorarte y glorificarte, sabiendo que eres tú el único que la merece, Señor. Te pedimos que nos asista en este tiempo, que tú nos des la sabiduría necesaria para atesorar en nuestros corazones las enseñanzas que están en tu palabra y que podamos darte a ti, solo a ti, la gloria, sabiendo que eres tú el único que la mereces. Bendice este tiempo y el resto de este servicio y muévete con poder para gloria y honra tuya. En Jesús oramos. Amén. Bueno, hermano, hoy comenzamos el capítulo 17 de la Confesión de Fe de 1689. Estamos en la página 26 de la perseverancia de los santos. Un tema interesantísimo, hermano. La clase está un poquito larga. Si se dan cuenta, el párrafo está bien amplio. Incluye algunos aspectos que nos van a llevar a un poquitico. Si no nos da tiempo, no importa, la seguimos en la clase que viene. Vamos a darle lectura a este párrafo, hermano. Página 26. Dice, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes le ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de la gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y le azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede entenebrecerse, ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en la palma de sus manos y su nombre escrito en los libros de la vida desde toda la eternidad. Como nos damos cuenta, el párrafo está un poquito amplio y bueno, nos va a llevar un poquitico más contenido que el normal. Quizás no nos dé tiempo a terminar la clase, pero no importa, lo seguimos en la que viene porque los otros párrafos están muy estrechamente relacionados, entonces no va a ser diferente el contenido que hagamos en la siguiente clase, terminando con esta y siguiendo con el siguiente párrafo. Lo primero que podemos decir, en resumen, de alguna manera, este párrafo trata de un tema interesantísimo. Aquellos a quien Dios ha aceptado en el amado se convierten en creyentes verdaderos y una vez que han sido regenerados y justificados por Dios, nunca caerán total ni finalmente de la gracia, sino que ciertamente permanecerá en ella hasta el fin. Un tema que nos va a llevar a una pregunta y una reflexión amplia sobre el tema. Dice, especifica quiénes son los sujetos de la perseverancia, es decir, los que han sido aceptados en el amado, nos dice el párrafo. Además explica en qué consiste esta perseverancia. También en cuanto al sujeto, el texto es claro, nos aclara que perseveran aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado. ¿Sí? ¿Quiénes son los que perseveran? ¿Quiénes son los que pueden tener tribulaciones, que pueden tener cosas que pareciera que se oscurece la luz del Señor en ellos, pero el Señor los puede sostener en su gracia? Es decir, ¿quiénes son ellos? Bueno, los que Dios ha aceptado en el amado. Así nos dice el párrafo. No se trata de personas que aceptaron a Cristo en el sentido moderno de la expresión, sino de aquellos que han sido aceptados por Dios en Cristo. La iniciativa no parte del hombre, sino de Dios.
Este último párrafo nos lleva a un tema también interesante, porque fíjense que dice, no se trata de personas que aceptaron a Cristo en el sentido moderno. Sabemos que hay muchas iglesias que practican el llamado a convertirse y a repetir una oración de fe. Y vamos a ver por dentro un poquito ese tema, porque es el primero que nosotros queremos que nos quede claro. La confesión de fe es muy enfática en el enfoque de su perspectiva, pero vamos a verlo por dentro un poquitico más profundo. La pregunta que pudiéramos hacer ¿es bíblicamente correcto invitar a los no convertidos a hacer una oración de fe para aceptar a Cristo, considerando algunos textos de la Escritura? Hermanos, pueden haber otros que puedan ser también de alguna manera referencia o fundamento de las iglesias, de los pastores que practican esto. Yo escogí esto, pudieran haber otros, claro que sí. Por ejemplo, Romanos, donde dice, Romanos 10:10, que dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hechos 2:21 también, todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. O en Juan 1:12, donde dice, mas todo el que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, esa práctica que en muchas iglesias, hermanos, si me dice, oye, yo cuando yo me convertí, me dijeron, pasa acá y levanta la mano, y yo la levanté. Es decir, eso son prácticas que se hacen en muchas iglesias. Ahora, revisemos si realmente la Biblia nos enseña esas prácticas. Lo primero que tenemos que saber es que hay dos posturas respecto a este aspecto, es decir, una que tiene que ver con la posición reformada, que es la que nos tenemos que ver en este documento que estamos estudiando, la confesión de fe, y hay una posición que tiene una base arminiana que lo hacen de manera diferente, es decir, son de los que comparten esa manera de llamar a los convertidos así, a la que se conviertan y hacer esa oración de fe. Además hay que tener en cuenta que la Biblia no presenta una fórmula específica llamada oración de fe. Hermano, si usted busca en la Biblia, en todos sus libros, ¿dónde está esa oración de fe? No la hay. Hay determinados textos bíblicos que sirven de base para que los pastores digan, llamen a esa oración de fe, donde usted reconoce que Cristo es el Señor y que usted le permite que entre en su vida, algo así. Ustedes saben, todos los hemos escuchado esa oración de fe. Sin embargo, las Escrituras sí muestran que la fe verdadera se expresa verdaderamente. Sí, usted siente fe y debe tener una expresión que las personas conozcan, es decir, que usted tiene fe. Sí. El problema no es la oración en sí, hermano. El problema es pensar que repetir una oración produce automáticamente salvación. Si usted cree que todo el que viene adelante o en su posición levanta la mano y repite o en voz alta o en voz para él la oración de fe y usted considera ese ya está salvo, es un error, hermano. Y lo vamos a ver por qué. Por otro lado, la expresión aceptar a Cristo, sí, casi siempre no falta en esa oración de fe que nosotros aceptamos a Cristo, reconocemos que es el Señor, pero lo aceptamos como si la iniciativa partiera de nosotros, como si nosotros tuviéramos autoridad de decirle, Señor, entra en mi vida. Es decir, yo soy el que le estoy dando la orden al Señor, entra en mi vida. Es decir, ahí vamos a ver cómo estamos errando. Por otro lado, esta expresión aceptar a Cristo sugiere que el hombre toma la iniciativa o le concede autoridad al Señor, lo cual sabemos que es un error garrafal. La oración puede ser una expresión genuina de arrepentimiento. Claro que sí, hermano. Puede ser una oración que las personas la expresen de corazón. Pero si es de corazón, ha habido una acción de Dios antes que tocó su corazón y él está expresando ese arrepentimiento y reconociendo que quiere ir a los pies del Señor. Pero no debe convertirse esta oración en una fórmula mecánica
que garantice conversión. Que la gente cuando diga, ya hizo la oración de fe, ya ese es salvo, es un error, hermano. Hay que tener claro que el hombre está espiritualmente muerto. La fe es un don concedido por Dios y la regeneración procede de la fe. Es decir, si nosotros no tenemos antes esa acción de Dios en nuestro corazón, hermano, esa oración de fe es de boca para afuera, porque primero tiene que haber sido el Señor el que nos tocó para que esa oración realmente sea respetada. Sí, pastor. Déjenme aclarar algo, porque yo creo que tú dijiste algo que es muy acertado para mirarlo entre el concepto. ¿Por qué muchas veces no hacemos por qué no hacemos el llamamiento? No estamos diciendo que un llamamiento al arrepentimiento no pueda producir conversión. O sea, ese llamamiento de levantar las manos, a lo que me refiero. Hay personas que genuinamente sí pueden creer. El asunto es que muchas veces, o sea, yo personalmente entiendo y no lo practico por el hecho de que puede engañar y generar una falsa esperanza. Pero no significa que no produzcan salvación, porque mucho fue, tú lo decías, muchas personas han sido fruto desde ese llamamiento. Exactamente. Pero, hermano, lo que repetimos es decir, no tenemos nada en contra de esa oración de fe. Lo que pasa es que tenemos que verla realmente de la perspectiva de que puede ser engañosa si realmente Dios no ha actuado antes en el corazón de él. Yo, en la experiencia, vimos personas que nos acompañaron a la iglesia, que levantaron las manos, vinieron un par de días a la iglesia y después más nunca vinieron. Es decir, ese realmente se convirtió, no, hermano. El Señor no abandona a sus hijos y sabemos que el que toca viene acercándose a Cristo y con la intención de estar más cerca y de parecerse más a Él. Dice, usted primero tiene que recibir para poder responder, hermano. Entonces, nosotros no tenemos tampoco ninguna autoridad para decir que el que hizo la oración de fe está o no dentro de los salvos, hermano. Eso solo lo sabe Dios. Lo que queremos decir es decir, la posición de que esa oración de fe pudiera ser engañosa en el sentido de que nosotros pensamos automáticamente todo el que la dijo es salvo. Oye, hermano, solamente Dios lo sabe. Por tanto, no está en la facultad de ningún cristiano de enjuiciar a nadie de si hizo una oración de fe para llegar a los caminos de Dios, porque el Señor quizás lo haya tocado antes y la hizo de corazón ya con la acción del Espíritu Santo en su corazón y la hizo como una expresión genuina de esa fe que ya el Señor sembró en su corazón. Pero fíjense, como repito, usted primero tiene que recibir para poder responder. Es Dios quien nos acepta en el amado. Todo nace de Él, hermano. No es que el hombre partió de Él de convertirse porque Él con su propia fuerza de voluntad o su corazón le hizo inclinarse. No, el Señor es quien tiene el protagonismo. Es Dios quien nos escoge, nos llama eficazmente, nos concede el don de la fe, nos regenera, nos santifica. Fíjense cómo no hay nada que tenga que ver con el hombre. Es decir, el origen no es humano, es divino. El Señor es quien da toda esa posibilidad al hombre de llegar a los pies de Cristo. No llamamos a las personas a darle autoridad a Cristo, hermano. Eso es un error, decirle yo, Señor, yo te permito a ti. Entonces, si nosotros seguimos, Señor, yo te permito. No, la posición de Señor es la mía, porque le estoy permitiendo al otro que vengan de esto. No es. Si realmente es Él el Señor, entonces nosotros somos los siervos. Y si usted tiene claro esos conceptos, el siervo siempre tiene que estar sujeto al Señor. No, el tema también está entender es un asunto de lógica. ¿Quién recibe a quién? Exactamente, hermano. Sí. Dios te recibe a ti en su reino. Tú no puedes recibirlo porque tú quieres. Es Él quien te recibe a ti. Él es el dueño del reino. Exacto. Porque lo contrario está diciendo, no, yo recibo el reino. ¿Quién eres tú? Creo que la ilustración es perfecta, pastor, para el tema que estamos tocando. Dice, tampoco confiamos en una forma verbal llamada a los pecadores a arrepentirse
y creer en el evangelio, sabiendo que si alguien responde con fe, es porque Dios ya está obrando en su corazón. Ahora, teniendo en cuenta esto que acabamos de ver, teniendo en cuenta esta postura, todo el que se ha convertido haciendo una oración de fe no ha sido aceptado en el amado. Hermano, ninguno de nosotros tenemos ningún elemento para decir esto sí y eso no. Fue el Señor el que hizo la obra en unos y en otros no, conforme a su santa y bendita voluntad. Por tanto, yo pudiera cuestionarme a mí mismo, al pastor que estaba predicando, cuando yo levanté la mano, cuando fui. Es decir, es Dios el que hace la obra, y por tanto, si alguien hizo la oración de fe y como vemos no hay un respaldo bíblico 100% que la sustente, hay textos que usted pudiera decir, bueno, sí, expresar que tú eres un siervo de Cristo está bien, pero ya cuando usted dice yo acepto, ya es ahí es donde usted pone una posición errada totalmente en la manera que usted expresa venir a los pies de Cristo. Por tanto, no podemos cuestionar a nadie que en algún momento, de hecho hay muchas iglesias que practican este tipo de llamado y bueno, no le vemos un sustento bíblico, pero el Señor es quien tiene la respuesta del que da el paso de fe o el que levanta la mano y expresa públicamente que él quiere venir a los pies de Cristo. Lo que pasa que el tema de decir acepto a Cristo, usted no tiene autoridad. Es como decir, yo voy a ver al rey porque yo quiero, para que el rey me reciba a mí. No, el rey recibe al que quiere. Y estamos en el mundo secular. Igual en el reino de Dios, hermano, nosotros no tenemos ninguna facultad para determinar sobre esos asuntos. Es Dios el que tiene el control de esto. El llamamiento no es aceptar, sino arrepentirse. Exactamente. Dice, algunos de los llamados de la Biblia como arrepiéntete y cree, conviértase, venir a mí, creer en el Señor Jesucristo. Pudiera parecer que el hombre es el que toma la iniciativa, pero solo el hombre puede obedecer ese llamado cuando primeramente ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Todo el énfasis de la salvación está fundamentado en la soberanía divina. Bueno, le había dicho que hay una postura arminiana. Sabemos que es un teólogo que tiene una posición diferente a la posición que tiene la confesión de fe. Dice, esta posición arminiana enseña que Dios concede gracia prevenientemente, es decir, lo que quiere decir esa palabra es que una gracia que actúa primero a todo, es decir, Dios nos regala a todos sus escogidos eso según esa posición. El pecador puede responder libremente a esa gracia. La oración de fe es vista como una expresión concreta de esa respuesta. Desde esa perspectiva, invitar a alguien a aceptar a Cristo es simplemente llamar a la persona a ejercer esa fe, según esa posición. Fíjense que el énfasis en esta postura es en la responsabilidad humana, es responder al evangelio. Es aquí su mayor error. Es decir, hermano, y una de las debilidades de esta posición arminiana está en que debilita la soberanía de Dios, le da mucho mayor peso a las decisiones humanas, es decir, a la posibilidad del hombre decidir. Y por otro lado ponen en riesgo de alguna manera la doctrina de la gracia irresistible. Por eso es que se los menciono de manera informativa el tema de la posición arminiana, porque sabemos la postura que defiende la confesión de fe es completamente diferente de la que la acabamos de poner en la diapositiva anterior. Ambas posiciones afirman que tienen en común ambas posiciones, tanto la arminiana como la calvinista, tanto la perspectiva arminiana, representada históricamente por Jacobus Arminius, y como la reformada asociada a Juan Calvino, coinciden en verdades fundamentales. La salvación es por gracia, el pecador debe arrepentirse y creer, nadie es salvo sin fe personal en Cristo, y Cristo es el único salvador. La diferencia no está en si hay que creer, sino en cómo ocurre esa fe. Es decir, sabemos la posición
arminiana le da mayor peso a esa capacidad del hombre, cuando sabemos que la soberanía de Dios no la puede superar ninguna decisión del hombre. Si el hombre no puede hacer nada, absolutamente nada, ante la soberanía de Dios, solo subordinarse. ¿Y qué papel decir? La diferencia no está en si hay que creer, sino en cómo es esa fe y en qué papel tiene la voluntad humana en el momento de la conversión. Esta posición arminiana le da esa peso a que el hombre puede decidir, y ahí es su mayor error. Bueno, ya sí, ahora adentrarnos de a 100% en lo que dice este párrafo. ¿Puede un cristiano? Pues porque fíjense que el título de este capítulo es de la perseverancia de los santos. Es decir, ¿por qué perseveramos? ¿Por qué nos mantenemos? ¿O por qué nadie nos puede cambiar de esa posición? ¿Puede un cristiano perder su salvación? Igual, hermano. La posición arminiana tiene otro criterio diferente, una postura diferente, que por supuesto no la vamos a ver porque no estamos estudiando ninguna cosa que tenga que ver con el arminianismo, sino estamos viendo la confesión de fe, que sabemos que está identificada con la posición calvinista. Dice, por supuesto que no se pierde. Un verdadero cristiano no puede perder su salvación. ¿Y por qué, hermano? Esta doctrina enseña que aquellos quienes Dios ha regenerado verdaderamente, llamados eficazmente y justificados por fe, serán preservados por Él hasta el final. No es que nosotros seamos tan buenos que nos llegamos a los pies de Cristo y nos mantenemos y crecemos en fe porque somos diligentes y nos acercamos a su palabra. Todas esas cosas están bien, pero gracias a que Dios nos sostiene, nos alimenta, nos ayuda a crecer, es que nosotros podemos sostenernos y no perdernos. Aunque dice este párrafo que en algún momento las tentaciones, las maquinaciones de Satanás pueden oscurecer esa luz que el Señor nos da, no va a ser capaz de arrancarnos de los escogidos, porque los dones y llamamientos de Dios, hermanos, son irrevocables. Eres soberano, hermano. No hay nada que pueda oponerse a sus planes. No es que el creyente persevere por su propia fuerza, lo que podría implicar obras, sino que Dios lo preserva soberanamente, garantizando que nunca caiga total ni finalmente de la gracia. Eso no quiere decir que los cristianos no puedan en algún momento cometer faltas, errores. Incluso ya habíamos estudiado en otro capítulo que Dios incluso a sus hijos los pone temporalmente a veces a sus tentaciones, pero con el objetivo de ¿qué? De disciplinarnos, que nosotros veamos la dependencia y la necesidad que tenemos de Él. La perseverancia de los santos no depende del esfuerzo humano, sino la obra soberana de Dios. Si alguien se considera que llegó a los caminos de Dios y ha sido otra persona, se ha alejado del pecado y ha vuelto su rostro a Dios y ha tenido un crecimiento espiritual y en santidad, que usted diga, oiga, qué bueno yo soy. Oiga, no, el mérito no es suyo, es la obra regeneradora del Señor en su vida, que le ha permitido dejar atrás ese viejo hombre y venir a los caminos de Dios y buscarlo todos los días con las ansias de parecerse cada vez más a Cristo. Quienes son llamados eficazmente y aceptados en Cristo son perseverados por el Espíritu Santo hasta el fin, hermano. Gracias a eso es que nos podemos sostener. Aunque enfrenten caída, la fidelidad divina asegura su salvación eterna. No pueden caer ni total ni definitivamente del estado de la gracia. Si forman parte de los escogidos, aunque caigan temporalmente, Dios los restaura y los trae de vuelta. Hermanos, si no regresan, nunca fueron verdaderos cristianos, nunca fueron llamados eficazmente. Porque pudiéramos decir, alguien nos acompañó en algún momento acá y lo veíamos dentro de la congregación como uno de los hermanos más fieles, y se fue y hoy es parte del mundo. Hermano, ese nunca fue
llamado eficazmente. Porque entonces si fuera uno de los llamados eficazmente, entonces estaríamos negando la soberanía de Dios. Estaríamos diciendo que, como dice su palabra, los que son de Él, nadie los podrá arrancar de su mano. Entonces estaríamos, no hay una excepción. Aquel sí lo arrancó. No, hermano, ese nunca fue un verdadero cristiano. Estuvo jugando a ser cristiano, aparentando a ser cristiano, pero los verdaderos llamados hijos de Dios, aunque fallen, aunque tengan temporalmente caída, Dios los restaura y los trae sí o sí, hermano. A las buenas o a las malas, pero Él los trae. Qué bueno que seamos obedientes y vengamos a las buenas y no a las malas, ¿no? Dice, la perseverancia es por tanto una gracia divina otorgada a quienes Dios ha salvado soberanamente, hermano. Y sabemos cuál es el significado soberanamente, ¿eh? Es decir, nada se puede oponer a eso. Miren lo que nos dice Juan 10, 28, 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos. Ahí vemos soberanía absoluta, hermano. Y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Ustedes creen que alguien tenga ni siquiera valor o atrevimiento para tratar de arrancar de la mano del Señor uno de sus hijos? Por supuesto que no. Por tanto, si usted ve que alguien ya no es parte de la congregación y está siendo parte del mundo, ese nunca fue, hermano. Dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, hasta el final Él va a estar obrando en nuestras vidas, respaldándonos y sosteniéndonos en su gracia. ¿Es donde la fe? La fe salvadora es un regalo divino. Por tanto, sí, fíjense cómo todo parte del Señor, hermano. No nace del corazón natural del hombre caído, sino que es producida por la gracia de Dios. Si la fe dependiera del hombre, podría perderse, hermano. Claro que sí, porque nosotros somos tan débiles que si no fuera porque Dios nos sostiene, nosotros nos extraviamos. A veces a mí me gusta decir esto en mis oraciones: Señor, sosténme tú, porque que no dependa de mí que yo esté atado a ti, que no sea yo el que esté agarrado a ti, sino tú el que me agarre, porque yo puedo en algún momento soltarse. Pero si es de manera contraria, si es Señor el que nos tiene, hermano, eso es para siempre. Si la fe dependiera del hombre, podría perderse, pero es un don de Dios. Su preservación también está bajo el cuidado divino. Cristo no solo es el autor de la fe, sino también el consumador. Esto significa que Él sostiene y perfecciona la fe de los suyos hasta el final. ¿Cómo obra el Espíritu Santo para sellar esa garantía, hermano? ¿Cómo es la obra de ese Espíritu Santo para que nosotros, siendo caídos, personas indignas, como trapo de inmundicia delante de la santidad del Señor, cómo Él logra transformarnos paulatinamente? Sabemos que ese cambio no es que hoy somos uno y mañana otro. No, el crecimiento espiritual es paulatino, en espiral. Poco a poco vamos creciendo y dependerá de cuán diligentes somos de buscar ese crecimiento, porque tampoco ese crecimiento viene de fly, no nos cae así. No, tenemos que ser diligentes en buscar, acercarnos a la palabra, al conocimiento de ella, en oración, en congregarnos, escuchar las predicaciones. Todo eso son cosas que nos ayudan a crecer, a acercarnos a Dios. Pero miren cómo es la obra. Lo primero que hace el Espíritu Santo es que ilumina el entendimiento. Sabemos que nosotros, antes de ser abiertos nuestros ojos espirituales, no podemos interpretar, no podemos discernir las cosas espirituales, porque solamente de una posición donde Dios ya nos ha dotado de esa capacidad es que nosotros podemos tener discernimiento de las cosas espirituales. Entonces, lo primero que hace es nos ilumina el entendimiento, quitando la ceguera espiritual y permitiendo que la persona comprenda el Evangelio, no solo con la mente, sino también con el corazón, hermano. Segundo, regenera, hermano, dando vida espiritual donde antes había muerte. Nuevo nacimiento, inclinando la voluntad hacia Dios.
Tercero, produce fe y arrepentimiento. Usted empieza a sentir rechazo por su vida pasada, por los pecados. Ya usted no es un practicante del pecado. ¿Puede cometer pecado? Sí, hermano, ninguno somos perfectos. No hay ni uno que deje de pecar. Pero no somos practicadores del pecado. Si usted, y además, hermano, sabemos que cuando Dios empieza a regenerar el corazón de un creyente, el Espíritu Santo, cuando usted se equivoca, enseguida te confronta, hermano. Si usted no siente el peso ese, me recuerdo una prédica en la iglesia donde nosotros nos congregamos allá en Cuba. Una vez algún pastor, no me acuerdo si era el pastor de la iglesia o alguien que predicó, decía algo que él había estado becado y por supuesto no se parecía al resto del muchacho. Becado es, hermano, para los que no son cubanos, son personas que estudian en una escuela de manera interna. Y entonces él era diferente a todos y lo criticaban, por supuesto. Ustedes saben que muchas veces cuando usted es diferente, no es bien visto, aunque sea diferente para bien. Muchas veces es de alguna manera criticado. Y entonces le preguntaron, no, ¿y por qué tú eres así? No, yo soy cristiano. Y yo siento que la necesidad de serle fiel a la palabra y no sé qué. Y yo cada vez que me equivoco siento el peso de la palabra de Dios. Y el otro dijo, pues yo no siento nada. Y tú no sientes nada porque tú estás muerto. Y yo estoy muerto, mírame aquí vivo. Si tú estás muerto espiritualmente, y así es, hermano, cuando usted se equivoca y es un cristiano verdadero, usted siente que algo le está diciendo por dentro, oye, esto no está bien. Y si usted hace cosas malas y no siente, preocúpese, hermano. Preocúpese, porque es el Espíritu Santo confrontándolo, hermano, y redarguyéndolo. Y es por eso que esa obra interna que hace el Espíritu Santo es quien nos ayuda a ser diferente, a usted dejar atrás ese viejo hombre, esa vieja mujer, nacer de nuevo. Segundo, regenera dando vida espiritual donde antes había muerte, nuevo nacimiento. Tercero, produce fe y arrepentimiento, capacitando al creyente para abrazar a Cristo sinceramente, no de dientes para afuera como decimos, es decir, sinceramente, de corazón. Finalmente sella y da testimonio interno. Esa es la obra del Espíritu Santo en el creyente, hermano, asegurando al creyente que pertenezca a Dios, implantando una convicción profunda de adopción y produciendo frutos que confirmen esa salvación. Eso es lo otro, hermano. Frutos. Si no hay fruto, oiga, preocúpese también, porque entonces usted está haciendo resistencia a esa obra transformadora del Señor en su vida. Y sabemos que no podemos anular la acción de Dios en nosotros, pero sí podemos estorbarla y hacer que el avance y el crecimiento nuestro sea más lento. Sin embargo, si usted es diligente, siendo obediente, buscando alimentarse de la palabra, también podemos colaborar con ese crecimiento que el Señor nos pone a nuestro alcance, pero muchas veces somos tan irresponsables que no hacemos un uso adecuado de esas bendiciones que el Señor pone en nuestras manos. Así el sello del Espíritu, es decir, después de ver esta obra del Espíritu Santo en nuestra vida, así el sello del Espíritu no es solo una declaración externa, sino una obra interna transformadora y perseverante, hermano. No es que solo Dios actúa en nosotros en el momento que venimos a los pies de Cristo. Él sigue trabajando con nosotros hasta el día de Cristo. A través de la palabra predicada, el Espíritu produce arrepentimiento y fe verdadera, trayendo vida al que estaba espiritualmente muerto. Hermano, por eso la Biblia nos invita a no dejar de congregarnos, porque es precisamente aquí donde cada prédica, a través de la palabra, Dios nos habla y nos redarguye, nos confronta con nuestro pecado, con nuestra manera de vivir, y podemos sentirnos confrontados, y sin que otra gente nos lo diga, la propia palabra nos dice, esto que estoy haciendo no está bien.
Dios nutre las gracias espirituales, es decir, esa obra diligente que hace el Señor con nosotros, de no dejarnos solos, de una vez que llegamos a sus pies, no dejarnos decir, ya terminó con nosotros, no. Gracias a eso, hermano, nosotros podemos sostenernos. La obra divina no se manifiesta solo en el momento de la conversión. Nos nutre espiritualmente durante toda la vida. Dios no solo preserva externamente, Él alimenta, hermano, se me está acabando el tiempo. Él alimenta internamente a la vida espiritual del creyente, continúa produciendo fe, arrepentimiento, amor, gozo y esperanza. La perseverancia no es estática, es crecimiento, hermano. Es algo continuo que el Señor empieza es como una escalera que Él empieza a agregar escalones y eso nos permite ir creciendo, acercarnos más a esa imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Incluso la disciplina y las pruebas forman parte del proceso mediante el cual Dios fortalece esa virtud. Hermano, no crea que nada más es palabra, prédica y la manera que el Señor tiene de hacernos crecer. A veces cuando Él ve que nos hace falta fortalecer en alguna área, nos expone a procesos o pruebas duras, pero con un propósito claro. Él quiere usar esas pruebas en función de algo que tenga previsto para nuestra vida. Puede ser de manera personal o que usted le sirva de testimonio o de edificación a otros. La Biblia tiene muchísimos ejemplos que nos dan la medida de que Dios usa esos procesos de disciplina o procesos de fortalecimiento con un propósito claro en nuestras vidas. Dice Gálatas 5, 22, 23, y con esto termino porque se me acabó el tiempo más. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Estas virtudes son la evidencia visible de la obra interna del Espíritu en el creyente. No es que usted la produjo porque usted era bueno, porque usted era diferente a los demás. Es la obra que el Señor hizo en su vida y les permitió dar esos frutos. Miren lo que nos dice Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo. Casi nadie dice, Señor, qué bueno que tú me estás disciplinando, qué bueno que tú me estás llevando a una posición que no me gusta. Nadie dice eso, hermano. A veces incluso dice, no, esto es juicio de Dios. O a veces dice, no, este es el diablo que me está atacando, ¿no, hermano? No siempre es el diablo el que le pone a esas cosas que a veces no nos gustan. A veces la obra de la mano del Señor fortaleciendo áreas de nuestras vidas donde Él quiere fortalecer o donde Él nos quiere preparar para que nosotros la usemos en alguno de sus propósitos. Dice, es verdad que ninguna disciplina en presente parece ser causa de gozo, sino tristeza. Sí, vemos que es lo peor que nos está pasando. Pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Es decir, a veces, después que pasamos los procesos, nos damos cuenta cuán útiles nos fue para nuestras vidas. Y muchas veces no vemos la mano del Señor detrás de ese proceso a que nos expuso, refinándonos como a la plata, como el oro, en horno, que nadie quiere estar en ese momento y muchas veces pensamos, no, esto es el diablo que me está atacando, no, es el Señor que te está procesando, pero con un propósito bien claro de que tú seas fortalecido en la fe o que pueda ser una pieza útil en la vida de otro hermano. Hermano, hay otras cosas interesantísimas que nos falta de este párrafo. Le decía, está un poquito largo, se nos acabó el tiempo, pero los invito a que leamos y nos demos cuenta cuán rico está el contenido de este párrafo. Hermano, los invito a orar porque se me acabó el tiempo. Padre, gracias por este tiempo, Señor, en que nos acercamos a tu palabra a través del estudio de esta confesión de fe. Señor, nos damos cuenta cuán grandes son tus propósitos en la vida del creyente, cómo en tu eterna e infinita gracia nos sostiene, Señor, y si hemos crecido
en fe, si hemos dado fruto digno de arrepentimiento, ha sido por tu obra regeneradora en nuestras vidas, Señor. Gracias, sabiendo que no la merecemos, Señor, que no hemos hecho nada para ganarla, pero tu inmensa misericordia es más grande que todas nuestras debilidades humanas, Señor. Gracias, Dios. En tu Hijo amado Jesucristo estamos orando. Amén.